contentos con la lluvia, ha llovido, ¿eh? Qué falta que hacía, ¿eh? Parecía hasta extraño cuando empezaba a llover. Anoche había unos relámpagos ahí, ¡oh, qué alegría! Y el olorcito ese de tierra mojada, ¿a quién no le gusta? Que me levante la mano, no, nos gusta a todos. Justamente ayer volvía con los chicos, ellos estuvieron en una actividad acá a la noche con mis hijos, Lucía y Salvador, y fuimos ahí a un almacén a comprar algo para comer. Se largó la lluviecita esa hermosa y mientras veníamos en la camioneta, Lucía, mi hija, me pregunta: papá, ¿de qué vas a hablar mañana? Y le digo: Lulú, voy a hablar acerca de la santidad y de la santificación. Bueno, papá, ¿qué significa eso? Me dice, ¿viste? Enseguida ahí. Y por ahí lo escucho a Salvador y dice: pará, no lo espolees, no lo vas a espolear, me dice. ¿Viste? Como si fuera una película que no había que decirla. Pero bueno, hay como el balance entre la ansiedad y, bueno, esperemos. Y justamente ahora que voy a predicar no está. Así que la verá después por internet. Hoy vamos a predicar acerca de la santidad y de la santificación. Muchas veces hemos escuchado prédicas y hemos predicado desde este púlpito distintos predicadores acerca de la santidad. Pero es algo que debemos recordarlo y hay algo que en tiempos especiales Dios nos recuerda, nos afirma, nos llama la atención acerca de la santidad. Nos ha venido pasando como iglesia que Dios nos ha venido advirtiendo a través de diferentes medios que es necesario en este tiempo, y no hablo de toda la iglesia, de la iglesia universal de Dios, hablo de Centro Cristiano Familiar, que tenemos que prestar atención a la santidad y a la santificación. Y es por eso que yo en oración y también consultando con el Señor y también con mi esposa que me ayuda a elegir los temas y eso, pero sabemos que guiados por Dios hoy teníamos que predicar acerca de la santidad y la santificación. Y quiero rápido, a modo de introducción, pero no por ser introducción que sea poco importante, recordar con ustedes unas palabras de Jesús cuando les enseña a orar a los discípulos, que es lo que llamamos o que se llama el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una oración de petición, ¿no? Jesús les enseña a cómo pedir cosas, ¿no? El pan nuestro de cada día, perdona nuestras deudas, líbranos de la tentación, no nos dejes caer en el mal. Son todos pedidos. Pero hay algo que me llama la atención y quiero preguntarle a ustedes a ver cuándo en esa oración aparece por primera vez una petición. En cada párrafo que se va diciendo, dijimos que es una oración de petición, pero él dice primero, ¿qué es la primera parte? ¿Cómo es? Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Es una petición? No es una petición. Es como un reconocimiento, ¿no? Padre que estás en el cielo. La segunda oración, ¿cómo reza o cómo dice? Santificado sea tu nombre. ¿Es una petición? Bueno, acá tenemos algunos que dijeron que no y otros que sí. ¿Es una petición? Me gusta que se juegan, por lo menos, Algunos, bueno, tampoco es para que los que están mirando por internet, acá no está pasando nada. Tenemos como dos bandos, a ver cuál aplaude más fuerte, ¿viste? Como la... No. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Muchas veces se ha prestado a la confusión, ¿no? Una cosa es, santificado es su nombre, el nombre de Dios es santo, Dios es santo. Pero, Olga, no me hagas reír. Pero otra cosa distinta que es la que está diciendo Jesús es que tu nombre sea santificado. Jesús nos estaba enseñando que entre nosotros tenemos que santificar el nombre de Dios. Y eso es que tenemos que considerarlo santo. Es una primer petición que está ahí. Dios, que tu nombre que ya es santo, sea considerado santo entre nosotros. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. ¿Cómo hacemos para que el nombre de Dios
sea santificado entre nosotros. ¿Cómo no es santo? Sí es santo. Pero una cosa distinta es que nosotros lo consideremos santo con nuestra manera de vivir. La manera en que entendemos a Dios, la manera en que entendemos su persona, la manera en que entendemos su carácter y su santidad afecta, pero completamente todas las áreas de nuestra vida, todo. Lo que yo entiendo de Dios afecta mi economía, afecta mis relaciones, afecta mis decisiones, afecta mis negocios, afecta la forma en que yo elijo entretenerme, porque una parte de nuestra vida también es dispersión, entretenimiento, cómo yo descanso, de la forma que yo entiendo la santidad de Dios afecta completamente mi vida. Y por eso es tan importante que Jesús dijo que el nombre de Dios sea considerado santo entre ustedes. Nuestro Dios es santo, pero la prédica de hoy se va a tratar de qué significa que Dios sea santo, porque hay mucho que decir acerca de eso. Hay un tropel ahí afuera, parece un malón. ¿Qué significa que Dios sea santo? ¿Y cómo se aplica esa santidad de Dios a nuestra vida? Y nos vamos a basar en dos versículos que están en 1 de Pedro 1, 15 y 16, que dice: pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos, porque yo soy santo. Si hoy tienen que irse con algo, con un mensaje en esta mañana, por supuesto que lo vamos a reforzar y vamos a ver qué significa, pero la palabra es iglesia, hijo de Dios, discípulo, seguidor de Cristo. Sean santos, sé santo, porque Dios quien te llamó es santo. Y nosotros fuimos llamados a reflejar esa imagen, y ahí ya yo mismo me voy espoleando la prédica. Entonces, ¿cómo se conecta esto de que Dios, porque estamos hablando de Dios Padre, ¿no? Él dice: sean santos porque yo soy santo. ¿Cómo se conecta con Jesús, con Cristo? Miren lo que dice 1 de Corintios 1:30. Pero Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús y ha hecho también que Cristo, Él, sea nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra liberación. Cristo, la persona de Cristo, nosotros viviendo la vida de Cristo, esa es nuestra santificación. Eso es lo que Dios Padre proveyó para nosotros. Y es por eso que esta predicación está dentro de esta serie que es, ¿cómo es la serie que estamos viendo? Cristo es nuestro todo. La predicación de hoy se llama Cristo, nuestra santificación. ¿Están preparados para entrar? Estuvo media larga la introducción, me parece. Bueno. Nuestro Dios es santo. Lo sabemos, lo leemos, lo proclamamos, lo cantamos. Aún las personas que no siguen a Cristo y no son discípulos de Cristo, pero creen que Cristo caminó por la tierra, creen que fue una persona moralmente perfecta. Es bastante difícil encontrar detractores de Cristo. Díganme si no es así. Con los que hablas hay personas que no vienen a la iglesia y vos decís: yo soy un seguidor de Cristo. ¡Wow! Cristo, ¿no? Algunos ni lo consideran como Mesías, pero saben, reconocen que Él tenía un nivel elevado de santidad, de perfección, de bondad. No es como un secreto para nadie que Dios es santo, lo sabemos. Miren lo que dice Salmo 99:9. Exalten al Señor nuestro Dios y adoren en su monte santo, en Jerusalén, porque el Señor, nuestro Dios, es santo. Y podemos seguir enumerando: santo, santo, santo. Hay algo que se llama en la palabra el trisagión. El trisagión es cuando se eleva al tercer grado la característica de Dios. Por eso dice la palabra que Dios es santo, santo, santo. No dice Dios es amor, amor, amor. No dice Dios es justicia, justicia, justicia. Todos sabemos que Dios es santo. Pero ¿saben qué? No es simplemente un atributo de Dios. No es que es una característica de Dios. Dios tiene muchos atributos. Dios es omnipresente, está en todos lados.
es omnisciente, o sea que todo lo puede sentir, es omnipotente, porque todo lo puede hacer, es eterno, es infinito, es justo, son atributos de Dios. Ese es nuestro Dios. Pero se dice que la santidad no es un atributo de Dios, sino que es la armonía de todos sus atributos. Son todos sus atributos actuando en conjunto, armoniosamente, para definir el carácter de Dios. Y yo quiero que a tan temprano de la prédica comiences a reflexionar y pensar que ese Dios, con todos esos atributos, con esa santidad, nos permite habitar en su presencia. Y eso debe generar una respuesta en nuestra vida, algo. Y en eso vamos a avanzar en esta mañana. No es una cualidad que adquiere con el tiempo. No podemos decir, Dios es santo, sigue siendo santo y va a ser santo. No, santo es un nombre, Él es santo, no es un título. Él es santo, es inmutablemente y eternamente santo. Eso no va a cambiar jamás. Sin embargo, quiero hacerles una pregunta. Porque hasta ahora esto no describe, ¿no? Decimos, es santo, es su persona, es Dios porque es santo porque es Dios. Pero esto define de alguna manera, nos dice algo de la santidad de Dios. A mí es como si yo terminara la prédica acá, como que, ¿no? Si hablamos de la santidad de Dios, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Si yo te digo, Dios es santo, a ver, decímelo con alguna palabra que describa su santidad. ¿Por qué es santo? ¿Qué dirían? A ver si arma una pelea de nuevo. No. Pureza. Todopoderoso. Perfecto, puro, perfecto. ¿Alguna otra palabra que describa? Si tuviéramos que, entre todas estas, elegir una, como la más votada. Misericordia, perfección, pureza, apartado del mal, paz. Fíjense algunas que surgen. Lo primero que nos viene a la mente normalmente lo atamos, lo vinculamos con su perfección, con su pureza. ¿No? Decimos, cuando pensamos en santidad, pensamos como en pureza. Si bien también surgieron algunas otras que están relacionadas y lo vamos a ver. Pero la santidad de Dios es mucho más que su pureza, mucho más. Es mucho más grande que eso. Y está basada en 3 aspectos que yo los quiero ver con ustedes en esta mañana porque tienen una aplicación para nosotros. El primero, cuando hablamos de la santidad de Dios, el primer aspecto de la santidad de Dios es la majestuosa santidad de Dios. Los que están anotando, ese es el primer gran aspecto de la santidad de Dios. La santidad majestuosa de Dios. Y vamos a ver qué significa eso. La majestuosa santidad de Dios significa que Él está totalmente separado de la creación. No estoy diciendo lejano, estoy diciendo separado, está en otra categoría. Hay algunos teólogos que hablan de la cantidad y la calidad y dicen, Dios es cuantitativamente más grande que nosotros, sabe más, es más bondadoso, es más bueno, es más justo, cuantitativamente es más que nosotros, pero eso lo pondría como en la misma categoría y decir, bueno, es más que nosotros. Queridos amigos, queridos hermanos, Dios es majestuosamente distinto, está en otra categoría. Eso es importante entenderlo y ahora vamos a ver por qué. Está apartado, totalmente apartado de la creación. Cuando se habla acerca de Cristo Jesús, dice que Él es un hombre apartado de los hombres. ¿Apartado en qué? En que no estamos en la misma liga, no jugamos en la misma liga. Él es el creador y nosotros somos creación. Quiero darte algunos ejemplos. ¿Qué produjo esto en algunos eventos hechos de la Biblia? En varios, pero hay uno que es cuando el pueblo de Dios cruza el mar Rojo, ¿no? Después de salir de Egipto, ¿no? Con Moisés. Y se cuenta que Moisés y María elevan un canto de gratitud al Señor, un canto bastante largo,
que está en Éxodo, pero entre medio de ese canto ellos dicen, ¿quién como tú, lo que hemos cantado hoy, quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Eso dice Éxodo 15:11. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Ese quién como tú tiene que producir algo en nosotros cuando nos presentamos ante la presencia de Dios. Él es el creador y nosotros las criaturas. Tiene que haber un temor dentro nuestro por la forma en la cual nosotros nos presentamos ante Dios, por la forma en la cual nosotros ofrecemos nuestra vida, traemos nuestra vida al Señor. No da lo mismo hacerlo de una o de otra manera. Para ser un poquito más específico, miren, quiero ver con ustedes cuando Dios lo llama a Moisés, el llamamiento de Moisés, cuando Dios lo llama a una tarea. Dice que él estaba con sus, no eran suyas siquiera, estaban con las ovejas de su suegro, de Jetro, y estaba ahí en el desierto de Madián. Y había una zarcita, un arbusto que ardía. ¿Conocen esa historia? Y en esa zarza ahí se iba a disponer la presencia de Dios para llamar su atención y para hacer el llamamiento de Moisés. Entonces dice Moisés, bueno, voy a ir allá a ver qué es esa zarza que no se apagaba, ardía. Entonces dice la palabra Éxodo 3, 4 al 6, viendo Jehová que Moisés iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, y presten atención a esto, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Qué significa quitarse las sandalias? Significa que cuando Moisés se sacó sus sandalias, se conectó con la tierra, reconociendo que él pertenecía a esta tierra, que él era creación, no creador, que había una separación tan grande con Dios que él no pudo más que temblar y que tapar su rostro. A eso es a lo que Dios nos está llamando en este tiempo, a quitar nuestras sandalias, nuestro calzado. No es literal, sino que hacerlo con el corazón, reconociendo cuánto te necesito, cuánto necesito tu santidad. Si tengo un hábito de pecado, no puedo continuar con eso en tu presencia. Señor, te necesito en humildad, porque mis pies son de barro, porque pertenezco acá y el único que me puede ayudar es el Señor. ¿Saben? Dios, yo lo creo así, y usted me dirá si le pasa lo mismo. Yo creo que el Señor en el próximo tiempo acá, con nuestra congregación, en nuestra iglesia, va a hacer grandes cosas. Va a hacer grandes cosas, ¿o no? ¿No piensan así? Pero antes de que venga ese grandes cosas, que no es ruido, no son luces, no es música linda, no es buena educación cristiana, sino que es Dios transformando los corazones y usándonos a nosotros. Antes de que pase eso, tiene que haber santificación en la casa. Por eso Dios nos está advirtiendo. Después que el pueblo de Israel vaga ahí por el desierto durante muchos años, les toca de nuevo cruzar un río para entrar a la tierra prometida, para entrar a Canaán, de la mano de Josué. Ese río era el río Jordán. Y cuando Dios lo encomienda a Josué para que haga esa tarea, Josué lo primero que dice es, santifíquense hoy, porque mañana Dios va a hacer grandes cosas con ustedes. Santifiquémonos hoy, porque Dios va a hacer grandes cosas con nosotros. Entonces, estamos separados de Dios por su majestuosa santidad. ¿Por qué? Porque somos seres humanos,
porque tenemos pies de barro, porque estamos conectados acá con la tierra, con todo lo que eso significa. Quiero preguntarles, ¿hay otros seres que no tengan estas características como nosotros, que no sean Dios? ¿Hay seres que tienen pies, que no seamos nosotros y que no sea Dios? ¿Qué? Los animales, dice acá el amigo, pero son de la tierra. Los ángeles son seres que no son carnales, no son como nosotros, son espirituales. No son de la tierra, son espirituales, son totalmente distintos a nosotros. Sin embargo, yo quiero ver con ustedes cómo es la reacción de los ángeles cuando están en la presencia de Dios. Miren el llamamiento de Isaías. Miren lo que dice Isaías 6, 1 y 2. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, dice Isaías, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, o sea, ángeles. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, como Moisés. Con 2 cubrían sus pies, como Moisés. Y con 2 volaban. Quiere decir que ellos también, a pesar de que son seres espirituales, como creación, reconocen ante Dios que Dios es más grande. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, reconocer Dios es grande. Tiene que producir respeto, tiene que producir reverencia. Ese es el santificado sea tu nombre que decía Jesús. Porque Él es ahí, más grande, está más arriba de todo. Hay una separación entre Él y nosotros. Entonces, fíjense cómo empezamos a definir la santidad de Dios. Es majestuoso. Hay otro aspecto de la santidad de Dios, y es la santidad moral de Dios. Si querés anotar, la santidad moral de Dios. Hablamos de que Dios es perfecto. ¿Pero qué implica esto para nosotros? Y fíjense qué aplicación, hay un tesoro detrás de esto. ¿Qué aplicación tiene para nuestra vida? Él es perfectamente santo, sin pecado, y se opone a toda impureza. Ahí el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por los babilonios que estaban creciendo. Y en Habacuc, en el profeta Habacuc, se dicen las siguientes palabras: Señor, Dios mismo, tú eres eterno, tú, mi Dios santo, no nos dejarás perecer. Yo sé, Señor, que usarás a los babilonios para obrar tu justicia. Tú, roca mía, los has hecho surgir con mucho poder para castigar nuestro pecado. Tú eres tan puro que no toleras a los que hacen maldades, ni te quedas callado ante la injusticia. Es por entender su santidad moral. Es por entender que Él es perfecto, que no hay pecado en Él, que no le podemos atribuir nada malo, en que podemos confiar en Dios. Si pudiéramos este versículo abrirlo como si fuera una perla para nosotros, podemos decir, su santidad moral, el hecho de que sea perfecto, que no se equivoque y que no haya maldad en Él, es una garantía para confiar en que todo lo que Dios hace en tu vida es bueno y es perfecto por más que no lo entiendas. Hay personas que pasan por dificultades, por enfermedades, y quizás llegan a cuestionarse, ¿dónde está Dios? O Dios me mandó esto. No le podemos atribuir nada malo a Dios. Si estás luchando con estos pensamientos, es la mañana en que entiendas el carácter de Dios, que es moralmente santo. Él no puede obrar injusticia, no proviene de Él. Y todo Él lo va a usar para tu bien. Los creyentes, muchas veces nos ha pasado en consejería con mi esposa, y varias veces, no una, que aún los creyentes luchan con algo. Dicen, ¿cómo puede ser que en el Antiguo Testamento Dios permitió o ordenó cosas que son hoy para nosotros aberrantes, muertes? ¿Cómo es que hubo calamidades de la forma que hubo y las plagas? Y creyentes de años luchan con esto. ¿Cómo puede ser que Dios
¿cómo puede ser? Querido amigo, eso surge por no conocer el carácter de Dios. Dios es moralmente perfecto, esas cosas no las genera Él. Él no se equivoca en tu vida. Que sea moralmente perfecto es tu seguridad de que en sus manos vas a estar bien, independientemente de lo que te toque pasar. ¿Estás confiando en lo que Dios está haciendo en tu vida? Y el tercer aspecto de la santidad de Dios, y quizá por lo menos a mí es una que me toca muchísimo, es algo que por acá se dijo, es la santidad misericordiosa de Dios. Dios es misericordia y su santidad está revestida de esa misericordia. Y como si llegamos acá hasta este punto de la prédica, decís, bueno, Dios es moralmente perfecto, Dios es majestuoso, tengo que temblar ante su presencia, está bien que tiemble, pero puede producirte como un rechazo a veces. La santidad de Dios, ¿saben? A veces produce bienestar cuando estamos en su presencia, pero a veces nos produce rechazo por el pecado que hay en nosotros. A veces pasa. Eso le pasó a Pedro en la pesca milagrosa. El Señor le manda a tirar las redes. Cuando él había estado pescando toda la noche, no pescó nada y le dice, tira las redes, saca las redes. Y la primera reacción de Pedro es, Señor, apártate de mí, porque soy pecador. Y eso puede producir en nosotros. Pero tengo una gran noticia, es lo que hemos estado cantando en esta mañana. Por más que te sientas hoy, en esta mañana, empezás a pensar, yo estoy con esto, estoy luchando, estoy lidiando con esto. Aunque te sientas el ser más insignificante, aunque te sientas despreciable porque has estado luchando con eso, quizás sea una conducta en tu lengua, tu forma de hablar, críticas o envidias o cosas que salen del corazón, que contaminan al hombre, como dice Dios. Aunque te sientas insignificante, te va a sostener la misericordiosa santidad de Dios. Mira lo que dice Isaías 41:14. El Señor afirma, le habla al pueblo de Israel, Israel, pueblo de Jacob, por pequeño y débil que seas, no tengas miedo. Yo te ayudo, yo, el Dios santo de Israel, soy tu Redentor. ¿Por qué se encarga la palabra de decir yo el santo de Israel y no dice yo el poderoso de Israel o el justo de Israel? Porque su santidad también es misericordiosa. Es santo. ¿Por qué santo es misericordioso? ¿Y por qué es misericordioso? Es tu Redentor y proveyó a Cristo para el perdón de tus pecados. Entonces que nadie huya en esta mañana de la presencia de Dios, porque podés estar confiado al entender su misericordiosa santidad. Quiero leer con ustedes acerca de Hebreos, qué es lo que hizo el Señor. Lo vamos a repetir una y otra vez. Somos una iglesia cristocéntrica. Cristo, Cristo, Cristo. Todo Cristo. ¿Qué proveyó Dios para esa santidad llena de misericordia? Lo proveyó a Cristo para nuestras vidas. Hebreos 9 viene hablando de cómo el pueblo tenía perdón en el tiempo pasado en el Antiguo Testamento y tenían que ofrecer sacrificios, ofrendas de animales y granos y cosas. Pero dice Hebreos 9, 11 al 14, y quiero que sea como algo que se grabe en tu corazón en esta mañana. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado. En esa presencia de Dios, que es más alto,
Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas. ¿Para qué? Para que adoremos, para que podamos adorar, para que santificado sea su nombre entre nosotros. Pues el poder del Espíritu Eterno, por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Esa santidad misericordiosa de Dios es la esperanza del Evangelio. Esa es la buena noticia. Es la buena noticia para aquel que todavía no tiene a Cristo, porque Cristo se hizo, como vimos, por nosotros justificación, nos justificó, pagó el precio del pecado por nosotros. No sé si habrá en este momento, en este lugar, alguien que no haya recibido a Cristo como su Salvador, pero queremos invitarlo a que lo haga, o el que esté mirando por las redes, por internet. Pero también es la esperanza para nosotros, los que ya somos de Cristo, porque Dios lo hizo a Cristo por nosotros, santificación. Él nos justifica, nos santifica, que es en el periodo que estamos ahora, y un día nos va a glorificar cuando estemos en su presencia. Eso es tremendo. Nos acercamos con temor y temblor, pero ahora podemos entrar al lugar santísimo. Su santidad es sinónimo de su deidad, de todo lo que es. Pero ¿qué significa eso para nosotros? Y quiero ir al segundo punto de la predicación. ¿Cómo se aplica la santidad de Dios a mi vida? ¿Cómo Dios nos puede llamar a nosotros santos, ¿no? Nosotros no somos Dios. No somos trascendentes por encima de la creación. No somos puros. ¿Por qué nos llama santos entonces? Y acá tenemos como un problema. ¿Me permiten tomar agua? ¿Sí? ¿Cuál es el problema que tenemos? Que la palabra santo se ha ido desvirtuando en su uso a medida que la historia pasó. Pero en la Biblia se usa la palabra santo para hablar del creyente común. Lo que pasa es que tenemos la influencia del catolicismo que vincula la santidad con ese nivel de perfección, canonizando a personas, los que consideran que son sus héroes, beatificándolos. Entonces eso es como que se mete en nuestra mente, en nuestra forma de pensar. Entonces, ¿cómo me va a poder llamar santo a mí? Pero la palabra santo es simplemente decir uno que es santo. Ya está, cuando Dios te dice santo, uno que es santo. Pablo, cuando escribe sus cartas a las diferentes iglesias, las abre normalmente diciendo a los santos que están a los santos y fieles de tal lado. Si se escribiera hoy una carta para nosotros, diría a los santos que están en Río Cuarto. ¿Amén? Sos llamado santo, al santo que está en Río Cuarto. Pero cuando le escribe a los colosenses, después que les dice santos, ¿por qué les escribe? Les dice, hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales dentro de ustedes. Es como extraño, los llama santos, pero a su vez la carta está dirigida porque había temas de pecado dentro de la iglesia. Cuando le escribe a los Efesios, nuevamente abre ahí la carta de Efesios, mírenlo, a los santos que están en la iglesia de Éfeso. Les termina diciendo entre medio el mensaje de la carta, tolérense sus faltas por amor. Quiere decir que estaban cometiéndose faltas los unos contra los otros. Y cuando escribe a los corintios, les dicen, vivan en armonía unos con otros, y les dice santos. Pero miren qué hermoso cuando hace este llamado a la iglesia de Corintios. Primera de Corintios 1:2, miren qué hermoso. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar
invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Por qué nos llama santos? ¿Por qué ya nos consideró santos? Porque somos llamados a vivir una vida santa, y eso es una progresión en la vida del cristiano. Eso es un trabajo, eso es un esfuerzo. No es que por nuestro esfuerzo nosotros ahora vamos a ganar perdón de nuestros pecados. Pero por algo nos salvó, y eso requiere algo de nuestra parte. Es caminar en santidad. Es abandonar la antigua manera de vivir. Es que si yo antes de conocer al Señor luchaba con lascivia, o luchaba con mentiras, o mi lengua era demasiado filosa y dañaba a los demás, ahora tengo otra manera a la cual Dios me llama, y Él ya me llama santo. Fueron llamados así no porque fueran puros ya, sino porque fueron llamados a la pureza, igual que vos y yo. Entonces ya vamos de a poquito terminando el mensaje. Quiero contarte que ustedes saben que la Iglesia Católica no es la única que tiene catecismo. Hay iglesias protestantes que también tienen catecismo. Y eso es una enseñanza que se le da desde temprana edad a los niños. Y hay un catecismo de una iglesia protestante que se llama el Catecismo de Westminster, donde se hace una primer pregunta a los niños. La pregunta es, miren qué fácil, ¿cuál es el fin principal del hombre? No parece ser tan fácil para un niño. Pobres niños. Después de ahí pasan todos al psicólogo los niños. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Y automáticamente, para no dejar pasar tiempo, se les enseña a los niños, es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es el principal fin tuyo y mío. Es glorificar a Dios con tu manera de vivir y con mi manera de vivir y gozar de Él para siempre. Entonces, el segundo punto de mi predicación es cómo se aplica la santidad de Dios a mi vida. Es que fuimos creados para imitar y reflejar el carácter de Dios. Fuimos creados para imitar y reflejar el carácter de Dios. Fue una asignación que la humanidad la tuvo desde siempre. La tuvieron Adán y Eva por ser creados a la imagen de Dios. La tuvo el pueblo de Israel, Levítico 11:44. Pues yo soy el Señor tu Dios, debes consagrarte y ser santo, porque yo soy santo. Ese fue el llamado al pueblo de Israel. Y volvemos a leer en Primera de Pedro, es nuestro llamado. Ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios quien los eligió es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos, porque yo soy santo. Hemos sido consagrados, separados, apartados para una vida diferente. ¿Saben? La carta a los Romanos nos da como una guía de cómo lo podemos hacer, y la de Pedro también. Y rapidito lo voy a ver con ustedes. La vida del cristiano es una vida que se le llama una vida de no conformidad. Otros dicen que es el así que de Dios, así que de Dios, una vida de no conformidad. Cuando vemos Romanos 11, va terminando el capítulo de Romanos 11 y dice, bueno, todas las cosas provienen de Dios, existen para Dios y son para su gloria. Y automáticamente comienza el versículo 12 de Romanos diciendo, miren, así que, el así que de Dios, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, no hagan las cosas del pecado, de la carne, del sistema, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. La vida del cristiano es una vida de no conformidad. Si vos llegaste a un punto donde decís, bueno, yo no necesito esta santidad, o yo vengo bien. Nosotros, muchos acá tienen años de cristianos. Nosotros
podemos decir con mi esposa, llevamos 26 años siguiendo al Señor. Y yo por eso no necesito la santidad de Dios. Más lo conozco y más me doy cuenta de cuán separado estoy de Él y de cuánto lo necesito. Y hay un problema. Hay un problema que es evangélico. ¿Saben cuál es ese problema? Que nosotros vemos con mala cara los sacrificios. Decimos, el sacrificio ya lo hizo el Cordero Inmolado. Los sacrificios eran para antes. Es así, sí, los sacrificios de animales por el perdón de pecados, por la expiación, eran antes. Se producían en un tabernáculo donde todo iba señalando a la santidad de Dios, donde esas ofrendas eran las que simbólicamente no, se producía el perdón de pecado cuando esa sangre se derramaba. Hoy hacer algo de eso por la expiación de nuestros pecados sería un insulto a nuestro Cordero Inmolado, porque su sacrificio ya fue suficiente. Pero por eso la gente asume que Dios aborrece cualquier tipo de sacrificio, y eso es mentira. Nuestro nuevo sacrificio no es un sacrificio de expiación. Nuestro nuevo sacrificio no es un sacrificio por el perdón de pecados. Nuestro nuevo sacrificio es un sacrificio de gratitud. Señor, vos que sos tan majestuoso en santidad, vos que sos tan perfecto en santidad, y vos que sos tan misericordioso en santidad, ¿cómo habré de responderte a eso? La respuesta es, tenemos que ser sacrificios vivos de gratitud a Dios, presentando nuestro cuerpo en adoración como un culto para Él. Es mentira que Dios hoy aborrece todos los sacrificios. Mentira. A Dios no le da lo mismo que vos refrenes tu lengua o que no la refrenes. A Dios no le da lo mismo que vos guardes rencor en tu corazón con un hermano. O levantes un teléfono para decirle, te pido perdón. Presenten vuestros cuerpos como un sacrificio vivo y agradable, que es vuestro verdadero culto. Una vida de no conformidad. Señor, yo no estoy conforme. Yo necesito más de tu santidad. ¿Habrá alguien en esta mañana que pueda orar así? Que pueda pensar así. Señor, con mi forma de vivir yo no puedo ganar el perdón de mis pecados. Pero sí puedo mostrar temor, reverencia y puedo decir, santificado sea tu nombre en mi vida. Eso es considerar santo a Dios. No da lo mismo hacerlo que no hacerlo. Porque Dios ahora nos llama a hacer sacrificios vivos, santos y agradables, que es nuestra verdadera adoración. ¿Qué ajustes vas a hacer en tu vida hoy, en esta mañana? ¿Qué decisión vas a tomar? Señor, te necesito, o puedo seguir como estoy. No nos deja solos la palabra en esto, no nos deja solos. Ahí, cuando en 1 de Pedro, como les leí, nuestro versículo base dice, sean santos porque yo soy santo. Un poquito antes nos dice cómo hacerlo. Miren, 1 de Pedro 1:13. El título ahí de la palabra no está puesto, pero arranca el capítulo con llamados a una vida santa. Y dice,
Así que, escuchen, preparen su mente para actuar, ejerciten el control propio, pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Número 1, mantenete mentalmente alerta en las cosas de Dios. No es control mental, no es meditación, no es nada de eso. Es transformarte mediante la renovación de tu mente, de tu entendimiento. Eso es educación en la palabra. Eso es educación. Esa es la verdadera educación cristiana, es conocer al Señor acá, en esta Biblia. Tiene que estar toda marcada, tiene que estar estudiada, tiene que estar profundizada. Yo pensaba, mientras preparaba la prédica, cuántos cristianos, y cada vez más por la influencia de los medios, miran predicaciones y miran pastores y miran profetas por internet. Y estamos produciendo un desbalance entre toda esa comida digerida por otros y la palabra pura que viene a nuestro corazón. Amada iglesia, la palabra, y nada más que la palabra. Palabra. No puedes pasar más tiempo viendo material cristiano que viendo la Biblia. No digo que esté mal, es hermoso, hay autores que edifican un montón, pero la palabra y nada más que la palabra. Dominio de la palabra de Dios. Ejerciten el control propio, dice el Señor. Sé disciplinado. No se conformen a este mundo no es disciplinado. En este mundo las personas son llevadas de sus narices por sus propios placeres y sus gustos. Son esclavos. Es esclavo el mundo que hace su propio parecer. ¿Saben quién es verdaderamente libre? El que conoce la verdad y el que no se deja dominar por sus propios impulsos y emociones. Sé disciplinado. Proverbios 25:8 dice, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Una vez yo recuerdo que en una predicación me imaginaba que era como que si yo pudiera agarrar mi cuerpo como si fuera un títere y llevarlo a la presencia de Dios, arrodillarte frente a la presencia de Dios. Tengas ganas, no tengas ganas, lo necesitas. Y ahí está la verdadera libertad. Así es como nos santificamos, cuando nos vamos a la presencia de Dios. Y tercero, dice, pongan toda su esperanza en la salvación, mantenete concentrado. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Se nos pasa a veces en la vorágine, nos pasa a todos, ¿no? Está bien que hagamos nuestros planes, pero ¿cómo nos va a encontrar cuando venga? Iglesia, ¿cómo nos va a encontrar? Mantenete concentrado. Vos que pertenecés a Jesús, vos que estás unido a Dios a través de Cristo, el Señor te viene a buscar pronto. Ya sea que Él venga a nosotros o nosotros vayamos a Él. Un día precioso va a ser, donde va a comenzar toda nuestra adoración y donde se va a cumplir ese catecismo que leímos. El segundo propósito nuestro, gozar de Él para siempre. Empezá a prepararte desde ahora. Andy, no sé si querés ir subiendo. No te deja solo la palabra. Mantenete mentalmente alerta, sé disciplinado y mantenete concentrado. La forma en que entendemos la santidad de Dios afecta toda nuestra vida, es lo que vimos recién. Somos llamados a glorificarlo con nuestra manera de vivir, por eso somos santos. Es como una ofrenda de gratitud a Él. O lo consideramos santo o lo profanamos. Si Dios no es considerado santo en la vida de una persona, es profanado, porque profanar es tratar como común a lo que es santo. En tu relación con Dios tiene que estar toda tu humildad,
toda tu reverencia. Se tiene que derramar tu corazón. Yo te necesito, porque solo no puedo. Tu santidad es tan grande, más te conozco, más te necesito. Es hermoso el Señor, porque así como le dijo al pueblo de Israel, aunque te sientas el más débil, el más despreciado, algunas versiones un poco más duras dicen, aunque te sientas como un gusano, no temas, porque yo soy tu Redentor. No temas, vení a la presencia de Dios. Te invito a que te pongas de pie. Produce tanto asombro la santidad de Dios cuando la entendemos, que a veces quedamos como paralizados. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Pero quiero recordarte la misericordiosa santidad de Dios que está en esta mañana para ayudarte, para sostenerte. La palabra dice, si el hombre cayera postrado, Dios va a sostener su mano. Él te va a sostener. Él te va a levantar. Vas a poder gozar de su presencia en esta mañana. Te invito a que juntos como iglesia cantemos acerca de esta santidad de Dios.